Televisora Andina de Mérida presenta. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Muy buenos días tengan todos mis amigos productores, bienvenidos a su programa agropecuario Tierra Fértil. Como siempre, intentando entregarles información que consideramos de interés tanto para productores como para consumidores. Uno de los principales cultivos que tenemos en las zonas altas del estado Mérida, por ejemplo, zonas de los pueblos del sur, Sea, Tobar, Jají, tiene que ver con el cultivo del café. Hoy por hoy ha retomado nuevamente fuerza el cultivo del café, toda vez que a nivel de exportación hay países que están demandando café venezolano. Últimamente hemos tenido presencia en eventos nacionales e internacionales, donde inclusive Mérida, específicamente con unos cafés producidos en el sector de los pueblos del sur, han ganado concursos nacionales e internacionales, porque los productores se han venido especializando en mejorar las labores culturales del cultivo del café. Hoy vamos a hablar de lo que es una forma de darle valor agregado, no de exportación, producción nacional utilizando como materia prima diferentes variedades de café, tostado o molido. Hoy vamos a hablar sobre barismo. Es una técnica que nos enseña diferentes métodos de preparación y de degustación, por decirlo así, de una taza de café. Nosotros tradicionalmente usamos por tradición pues el café colado. Otros utilizan la greca, pero otros utilizan la máquina express. Pero hoy vamos a hablar con un especialista, porque son especialistas, son profesionales y se les denomina baristas, porque practican eso, el barismo, y vamos a aprender sobre todo cómo sacarle provecho al café como valor agregado. Buenos días, Gustavo. Bienvenido al programa Tierra Fértil. Muchas gracias. Bien, Gustavo Jiménez se ha caracterizado porque ahora es un instructor, además de que realiza la práctica de la preparación de las diferentes presentaciones del café, pues dicta talleres teóricos prácticos. Pero iniciamos, Gustavo, para enseñarle a la audiencia de dónde viene este término del barismo, quién lo inventó, cómo se está moviendo esa tendencia ahora en la ciudad, toda vez que es una ciudad turística, y no es que servimos a la visita, al turista, al café, como nosotros queremos, sino que ya hay un turista que exige un mocachino, por ejemplo, un express. En otros países hay marcas comerciales que no podemos nombrar por obvio, que ahora colocan su café a nivel internacional. Pero Venezuela y particularmente Mérida ahora tiene una oportunidad no solamente de exportar, sino de a nivel local usar excelente café de calidad como el que producimos acá. Hablemos entonces de ese término de barismo, ¿de dónde viene? Gracias por la invitación. El barismo viene de Italia. Con el desarrollo de las máquinas expresos, por allá en la época industrial, se desarrollan una maquinaria muy específica que tiene una cantidad de tecnología y ciencia aplicada a la preparación del café. Okay. Y esto es interesante resaltarlo porque en un lugar en el que no hay ni una planta de café, se preocuparon por tener todo lo ideal para preparar la mejor bebida. Porque ¿qué pasa cuando no controlo procesos, por ejemplo, del origen? Tengo que encargarme de que la preparación sea buena. Bueno, el desarrollo de la máquina expreso es justamente para eso. Y para un gusto muy específico, que es el gusto del italiano. Un café más denso, más cargado, con una tostión más alta. Y ahí, en esas primeras barras de café, nace el espresso, nace el barismo. Que el barismo, en líneas generales, es el profesional que se encarga de desarrollar bebidas a base de café. Puede ser bebidas frías o calientes. Ahora bien, en este caso hay una parte que no depende de la presentación o el producto final, porque lógicamente ustedes a veces pueden utilizar un café tostado o molido sin conocer la procedencia, simplemente es una materia prima más. Pero sí llega un momento que ustedes se parcializan
por algún tipo de café porque les permite inventar esa receta y que el cliente pueda degustar, o simplemente lo que hay en el mercado sin saber que inclusive las labores culturales del café, beneficio húmedo o seco, pudiera modificar el sabor finalmente? Sí, ¿qué pasa? En ese primer desarrollo, esa primera ola de café en la que tuvimos las máquinas expreso, los baristas se encargaban simplemente de hacer lo que sabían con lo que tenían. Claro. Sin embargo, actualmente el barista suma conocimientos técnicos científicos, o debería sumar conocimientos técnicos científicos, además de las técnicas que ya maneja en barismo, para ofrecer un producto diferenciado. Y con producto diferenciado no quiero decir que se aleja mucho de lo tradicional, sino que entiende el café y lo hace que se exprese de la mejor manera. Es ahí donde el trabajo del productor se resalta, por lo menos. En mi cafetería, usted va y tiene una tarjetita con el café, con el origen, la altitud, la finca, el productor, el proceso si lo hubo, la fecha de tostión y qué grado fue tostado, a qué nivel de tostión. ¿Ustedes prefieren tostarlo y molerlo ustedes mismos, sí, o simplemente ya como se consigue en el mercado? Nosotros nos encargamos de resaltar un producto, pero si no tenemos el control sobre varios, por lo menos el eslabón detrás del barismo, que es la tostión, si no tenemos ese control, no podemos garantizar un producto de calidad. Claro. El origen único ya de por sí me asegura de que el café va a tener al menos una gama de sabores perceptibles más amplias que lo que se puede conseguir en el mercado. La selección es súper importante. Si hay un beneficio, que un beneficio puede ser vía húmeda, vía seca, si hay alguno de esos beneficios, va a potencializar el café. Por ejemplo, esta anécdota rapidito. Hay un beneficio que se llama natural, que es cuando se toma la cereza, el fruto, y se deja secar al sol solamente el fruto. Generalmente estos procesos se caracterizan porque tienen muchos sabores frutales, muchos sabores más dulces, y tiene una nota ácida más acentuada que otros cafés que no son naturales. Un productor, Rafael Sánchez, me dice, ¿por qué no pruebo un natural en la cafetería? Yo le digo, pues, no me atrevo porque el gusto está muy hacia otro tipo de consumo, que es una nota de sabor amarga y no ácida, un cuerpo más denso y no tan ligero. Entonces, asumí el reto, le hice caso a Rafael y vendimos ese natural a riesgo de, vamos a ver cómo lo recibe la gente. Claro. Y además una tostión más baja, entonces es más perceptible la acidez, es más perceptible las notas dulces que son propias del café. Sin embargo, fue muy bien recibido. Y eso me hizo dar cuenta de algo muy importante que lo estoy como predicando últimamente. El gusto merideño es un gusto por cosas dulces. Nuestro paladar está acostumbrado a percibir cosas dulces y son agradables para nuestro paladar. Las cosas amargas las rechazamos, por eso cuando tenemos un café amargo le ponemos mucho azúcar, porque queremos sentir el dulzor más que el amargor. Tocaste un tema interesante y es una cuestión cultural. Cada país pues tiene su forma de consumir el café, como tú decías. En algunas culturas es como una ofensa colocarle cualquier edulcorante, sea agua de panela como hacíamos aquí, o azúcar o stevia al café, y prefieren tomarlo como sale realmente de la cafetera, un café amargo, un café ácido, que se sienta la presencia del café. Ustedes como baristas, ¿cómo manejan ese tema de endulzar o no el café? Pues es un reto porque cuando empezamos en esto pues tenemos una manera de trabajar o queremos resaltar ese producto. Queremos decirle al cliente, por favor siéntese y consuma esto que lo preparé de la mejor manera y que le estoy contando el origen que fue, o sea, todo el cuidado que hay detrás, no solamente el cuidado que tengo en la barra, sino detrás. Yo pongo azúcar, hay baristas que no, hay barras y servicios que no. En mi servicio el azúcar está incluida. Sin embargo, una de las maneras de fijar ese contraste para que la persona se aventurara a probar algo sin azúcar es contando la historia, porque cuando hay una historia detrás, claro, voy a probarlo en su estado puro. Eso. Y eso lo digo, lo puede probar sin azúcar y si necesita, pues ahí está el azúcar. Exacto. Bien, ese es el tema de hoy, conocer el valor agregado que podemos darle al café, el mejor café del mundo, que se produce sin que se me pongan celosos los demás municipios, los pueblos del sur, porque es que los últimos eventos que se han realizado en la capital del país, pues ha salido pues ganando la presentación de algunos productores, inclusive café orgánicos libres de agroquímicos. Vamos a una breve pausa. Al regreso vamos a conocer cuáles son los tipos de café que se pueden preparar. Nosotros normalmente es negrito con leche o marrón, pero hay muchas formas dentro del barismo como una profesión que nosotros vamos a conocer a través del programa. Breve pausa.
Bien, amigos de Tierra Fértil, continuamos en esta amena conversación con Gustavo Jiménez, aprendiendo ahora en este segmento acerca de las diferentes formas de preparar el café. Usted en su casa a partir de este momento puede probar para sacarle, digamos, el máximo gusto, sabor, olor y color. Se conoce en el mundo el consumo de café por muchas razones, sobre todo la gente que trabaja bajo presión, pues se sabe que el café, además que tiene propiedades hasta diuréticas, pues realmente nos mantiene alertas, y de ahí se descubre casualmente las propiedades del café a raíz del consumo de unas cabras en un convento que comieron la cereza del café y las pusieron de tal manera acelerada que los monjes descubrieron que el café se podía procesar y para el consumo humano, para mantenerlos alerta. Gustavo, las diferentes formas de preparar café y los accesorios que se necesitan. Hablemos de ese tema. Hay muchas formas de preparar café y si nos vamos a distintos lugares del mundo vamos a ver cómo cada quien lo prepara de una manera específica. La máquina expreso, que es como la manera más popular que está en todo el mundo, es por lo rápida que es. Sin embargo, es un método más. En base a cómo utilizamos la máquina podemos tener distintas preparaciones. Sin embargo, la bebida base es el expreso. ¿Cómo se populariza ella? Porque ella tiene al lado una lanceta que agrega vapor a la leche, agrega textura a esa leche, y cuando la vamos a combinar con el café, tenemos una de las bebidas más deseadas del mercado de máquinas o de servicios de expreso, que es el cappuccino. Es una mezcla de leche texturizada más expreso, da una bebida que tiene una textura y un dulzor. Esa es, a partir de ella puede venir el latte, que es una crema más ligera. El americano es muy tradicional también porque al expreso se le agrega agua. Y desde ahí ya el barista decide qué cosas implementar. Pero eso es un método más. Realmente, para conocer la complejidad de un café, y eso es algo que nos hemos enfrentado varias veces, sobre todo cuando tenemos un origen y un tipo de tostión, conocemos de que ese café le puede ir bien, por ejemplo, en expreso, si tiene una tostión alta, y si es un lavado le va a ir genial, aunque hay procesos que con una tostión alta diseñada para una máquina expreso en específico, puede dar unos atributos muy agradables. Sin embargo, que también si lo probamos en B60, por ejemplo, que es otro método, vamos a percibir otras notas de sabores totalmente distintas. Seguro. El café, por su densidad y lo firmes o delicadas que son las paredes que cubren esa semilla, puede despegar o desplegar una gama de sabores muy amplia dependiendo de cómo se le prepare. Por lo menos uno de mis métodos favoritos es la B60, porque la B60 es un método que tiene un ángulo de 60 grados donde se pone un filtro de papel, el café molido va en el medio y se empieza a filtrar. Se le agrega el agua para que haya una pequeña infusión, pero ya filtra. Al final tenemos una bebida con una acidez muy marcada, dependiendo del café, porque no todos van a desplegar acidez. Pero generalmente se consiguen, cuando se tienen los cafés correctos, una acidez más perceptible, un dulzor más marcado y además una limpieza en taza que me agrada mucho. Esto también va marcando como un cambio de tendencia, porque ya no nos gusta, o a líneas generales, ya no nos gusta una bebida densa y pesada, sino más bien las bebidas ligeras y con las notas más delicadas del sabor son las que más van resaltando en el mercado. Decimos que el barismo es un arte, es una profesión, y ese toque final que ustedes le dan, que se denomina el arte látex, ¿existen algunas plantillas o es una habilidad que ustedes adquieren con la crema de la leche para hacer esas figuras que son tan agradables? Sí, en el caso de la máquina expreso, cuando se texturiza, hay dos maneras de hacer una bebida con leche. Bueno, tres, pero la última es el macchiato, que solo se toma la crema, no hay mucha habilidad. Pero las dos principales es el cappuccino y el latte. Si tengo una crema muy densa, tengo cappuccino y no puedo hacer muchas figuritas, puedo hacer un tulipán de 2-3 inyecciones. Si tengo un latte es cuando puedo hacer unas figuras más elaboradas porque la leche está más ligera y se puede manejar más. Depende de la habilidad del barista, hay dos maneras de hacer ese latear. La primera es free pour, en la que solo la jarra y solo la taza de espresso yo voy a dibujar. Y de ahí podemos ver en las redes sociales cómo hacen caballitos de mar, osos, monos, es increíble. Las competencias son increíbles de ver todo lo que desarrollan. La otra es el etching, en la que yo texturizo igual, pero agarro un lápiz y empiezo a dibujar. Ok. ¿Qué es lo que se evalúan en los concursos cuando
ustedes participan a nivel nacional o internacional, donde el barista tiene que demostrar ciertas habilidades de destreza. ¿Qué es lo que evalúan los jueces allí? Bueno, cuando hay que hay varios tipos de competencias. Las competencias se desglosan en todas las cadenas de valor del café. Pero específicamente en barismo, en la competencia de barismo, el barista tiene que hacer, para empezar, 4 expresos, 4 bebidas con leche y 4 bebidas de autor. Tiene que llevar un café para presentarlo, es decir, yo llevo el café del señor de esta finca y comento por qué lo elegí y por qué a mi parecer es el mejor café que he elegido, que conozco hasta ahora, porque es un café que llevo. Claro. Tengo que hablar de la receta de mi expreso, es decir, tantos gramos utilicé para tanto de bebida final. Tengo que hablar de la proporción que utilicé entre la relación de leche y café. Y tengo que hablar de la bebida de autor. Además tengo que mostrarle a 6 jurados qué tiene ese café, el origen, los procesos, el por qué me gustó, y todo eso en un tiempo de 15 minutos. También debe hacerse una presentación que básicamente la presentación es, las que ganan son las que llevan un concepto, no solamente contar por qué hago esto y qué es esto, sino las que tienen un concepto en la que el jurado de alguna manera se envuelve en todo lo que está hablando ese barista y se deja llevar por todo lo que él dice. Se evalúan un montón de cosas, los puntajes son muy altos o son una serie de evaluaciones que se evalúan desde el expreso, sabor, organolépticamente, hasta el servicio, es decir, si el barista puso la servilleta, si puso el agua, cómo habla, cómo se expresa, si utiliza muletillas, todo eso se evalúa en esas competencias. Sí, es bastante interesante porque los baristas nuestros en Venezuela están muy cotizados en el mercado internacional. Quiere decir que van con una muy buena preparación, además que tienen una ventaja y es que somos un país y estamos en un estado productor del mejor café del mundo. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a conocer cuáles son los contenidos de estos talleres teóricos prácticos que Gustavo Jiménez en su cafetería le presenta a la gente que quiere especializarse en este apasionante mundo del café a través del barismo. Breve pausa. Bien, amigos de Tierra Fértil, llegamos a la parte final, pero no sin antes invitarlos, porque en Mérida tenemos ya profesionales que se han venido formando a través también de la experiencia, el compartir con otros baristas a nivel nacional e internacional. Y ya en la ciudad, si usted quiere formarse en esta hermosa profesión, pues te puede asistir a la cafetería de Gustavo Jiménez y conocer realmente, aprender sobre la práctica, bien sea que lo haga para título personal o simplemente usted quiera iniciar un emprendimiento. Gustavo, ¿cuáles son los contenidos que usted le entrega a ese participante a través del taller y cuántos días dura? Bueno, en las enseñanzas yo soy un poco idealista en el sentido de que me gusta enseñar todo lo que hay detrás de este mundo. Tengo 8 años como barista y 8 años en el que desarrollé el oficio, que es el barismo, como mi segunda profesión, porque dejé de hacer solo café por vender, simplemente a profesionalizarme y a ir más atrás. Tenemos una semana en la que vemos desde la parte histórica, empezamos con teoría y empezamos hablando sobre todos los procesos que están dentro del café, todos los beneficios. Tostión incluso tocamos teóricamente solamente y hablamos sobre qué pasa cuando el café recibe el agua, se llama infusión o se llama extracción eso. Al siguiente día hacemos una degustación de café, protocolo de degustación, entendemos qué es eso, entendemos la rueda de sabores que tiene el café, entendemos todos los sabores que tiene. Preparamos café en 4 métodos distintos, conocemos el ratio, conocemos qué es la relación café y agua, conocemos qué pasa en los tiempos de infusión, cuando hay una subextracción, cuando hay una sobreextracción. El siguiente día vemos el expreso, vemos todas las bebidas que pueden derivar del expreso, conocemos la máquina y conocemos cómo trabajarla. De último día trabajamos la texturación de la leche, o la texturización, perdón, en la que se va a empezar a hacer café, bebidas con leche. Esa modalidad se puede ver los 4 días seguidos o una vez a la semana los sábados. ¿Dónde está ubicada la cafetería? En el Campito, la calle principal del Campito, esquina con calle Los Muchachos. Me comentabas que próximamente en la ciudad va a haber un evento con características. Sí, claro, que pueden seguir a Mérida Tiene Café. Va a ser un evento del 16 al 19 de noviembre en la que todo esto que estoy hablando se va a reunir, porque van a haber productores, baristas, tostadores, beneficiadores, catadores. Va a estar toda la cadena reunida.
Voy a hacerte una pregunta un poco comprometedora. ¿Te parcializas en el buen sentido de la palabra por algún tipo de café en el estado de Mérida con el cual ha tenido excelentes resultados y que el cliente realmente cuando va a la cafetería lo solicita? Sí, yo trabajo con Orígenes, entonces tengo contacto con los productores. Perfecto. Y muy probablemente a casi todas las fincas que he tenido en la cafetería, yo he ido a esa finca. O sea, perdón, todos los cafés que he tenido en la cafetería, yo he ido a esa finca. Okay. Entonces conozco muchos productores y si hay un café que despierta un sentimiento, porque muchos productores son los que primero nos abrieron la puerta, los que dijeron vayan a la finca, conozcan el café, procesenlo, etc. Sin embargo, mi gusto personal, mi paladar recibe muy bien los sabores más delicados de café, cuerpos ligeros. Por ejemplo, hay un geisha, una variedad geisha cosechada en Santa Cruz de Mora del señor Emeregildo Vera, que es una delicia y de mis cafés favoritos merideños. ¿Qué pasa cuando no tienes acceso a esa materia prima porque no hay cosecha? Lógicamente tienes que tomar del mercado entonces un producto de materia prima para continuar. Siempre hay, porque hay algo que los productores llaman traviesas, que es una cosecha que se da en tiempo en el que no hay cosecha. Okay. Mejor dicho, son algunos brotes frutales que tiene la planta en épocas en las que no debería dar, pero da porque cambio climático, adaptación de la planta, etcétera, cualquier cantidad de cosas. Entonces siempre se recolecta alguna, siempre hay por ahí, y que aquí hay suficiente café, sinceramente. Me he topado con algunas situaciones en las que no tengo un origen único, es decir, que tengo que comprar a centrales de acopio, pero unas centrales de acopio que por lo menos se encarga de hacer las cosas bien. Me comentaba que hace poco un café en el mundo cotizó el precio más alto que se conozca. Sí, es increíble porque no siempre es tan fácil explicarle a la gente que un café pueda costar tanto, porque un café para la visión de muchas personas es un producto de anaquel, como decir, si aquí está el café, aquí está la harina, porque una harina me cuesta tan cara si el producto es relacionado. Pero no es así, el café tiene una manera de prepararse muy ideal, parecida como el vino. Y de hecho, es interesante cómo en vino hay 600 componentes aromáticos que envuelven o que se pueden percibir en el vino. El café tiene 900. Esto hace que ese producto sea tan demandado, tan buscado y que sea tan interesante de trabajar. En Panamá, un geisha panameño alcanzó la cifra récord de $10,000 el kilo de café. Bueno, amigos productores, hoy quisimos dedicar el programa a eso. Eso es lo que nosotros denominamos el valor agregado. No solamente usted puede quedarse en la fase de producción, lógicamente con unas labores culturales que permita al barista pues poder tomar su café como referencia y lógicamente al final el consumidor va a poder catar, va a poder saborear, disfrutar esa taza de café que hoy Gustavo nos ha explicado a lo largo del programa. Por supuesto, la conexión con los baristas son importantes porque me imagino que se asesoran de parte y parte. Usted diría al productor, mire, nos gustaría que el beneficio húmedo o seco más o menos sea de esta manera. Y lógicamente el productor pues va a optar, y es lo lógico, que su producto ya tostado, por ejemplo, o azul como se entrega y ellos hacen la parte de tostado, pues adquiera un buen precio en el mercado. Hoy quisimos dedicar el programa para darles entonces a entender que ya en Mérida cualquier turista nacional o internacional ya puede ir a algunos sitios específicos como la cafetería en el Campito y de un barista, inclusive ya con capacidad que sea el turista el que le diga, no, yo el café que quiero es un mocachino o quiero un continental, y no le podemos salir con el café tradicional porque el turista pues es exquisito y lógicamente paga por degustar el café. Realmente quiero darte las gracias, Gustavo, por haber estado en el programa, muy interesante poder compartir todos los beneficios que podemos obtener a partir de un café con ciertas características, y ustedes que puedan aprovechar estos cursos teóricos, prácticos. Y a los amigos productores les diría lo siguiente: si usted produce, por ejemplo, este señor de Santa Cruz de Mora, produce su café, pues lo ideal que sería que tuviera su propia cafetería. Qué mejor que darle un valor agregado al café, no como competencia, sino una zona en el Mocotí como Santa Cruz de Mora desde el punto de vista turístico, un productor que además de producir el café, pues lo procesa y le da al turista esa oportunidad, un poco para motivar desde el punto de vista agroturístico a que visiten estas zonas. Muchísimas gracias por haber estado en el programa Tierra Fértil. A ustedes también, por supuesto, esperamos que haya sido del agrado el contenido del programa del día de hoy. Como siempre, invitarlos a la versión radio los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de CDR 98.7 FM. Allí nos conectamos de una vez por Instagram.
Y los sábados Tierra Fértil a las 8 de la mañana y por supuesto también en las redes sociales, en YouTube como Venezuela Tierra Fértil. Mientras este tema del café, y ya comienza a llegarnos el olor a café sabroso colado, producto de los pueblos del sur, la última frase que siempre utilizo despidiendo el programa: seguiremos labrando caminos a través de esta tierra fértil. Hasta pronto, amigos productores. Televisora Andina de Mérida presentó. Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres del campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo.